fortaleza está en ti. Mi corazón te canta que eres el único Salvador, para siempre mi escudo, para siempre tú mi Dios. Prefiero estar un día en tu casa, prefiero escoger estar a tu puerta. Mejor sería un día en tu casa antes de verme lejos de tu presencia. Mi alma te anhela, mi corazón está en ti. Eres mi refugio, mi fortaleza está en ti. Mi corazón te canta que eres el único Salvador, para siempre mi escudo, para siempre tú mi Dios. Prefiero estar un día en tu casa, o prefiero escoger estar a tu puerta. Mejor sería un día en tu casa antes de verme lejos de tu presencia. Prefiero estar un día en tu casa, prefiero escoger estar a tu puerta. Mejor sería un día en tu casa antes de verme lejos de tu presencia. Una sola cosa pido, una sola cosa persigo: habitar todos los días en tu casa y contemplar tu hermosura, recrearme en tu castillo, poder estar todos los días en tu casa. Una sola cosa pido, una sola cosa persigo: habitar todos los días en tu casa y contemplar tu hermosura, recrearme en tu castillo, poder estar todos los días en tu casa. Una sola cosa pido, una sola cosa persigo: habitar todos los días en tu casa y contemplar tu hermosura, recrearme en tu castillo, poder estar todos los días en tu casa. Prefiero estar un día en tu casa, prefiero escoger estar a tu puerta. Mejor sería un día en tu casa antes de verme lejos de tu presencia. Prefiero estar un día en tu casa. Venid, fieles todos, a Belén marchemos.
de gozo triunfantes y llenos de amor. Y al Rey de los cielos humilde le veremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid fieles todos, vengan y adoremos, cantad aleluya, solo Él es digno. Venid fieles todos, vengan y adoremos, cantad aleluya, solo Él es digno. En pobre pesebre yace reclinado al hombre, ofreciendo eterna salvación, y al santo Mesías, el Verbo humanado. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid fieles todos, vengan y adoremos, cantad aleluya, solo Él es digno. Venid fieles todos, vengan y adoremos, cantad aleluya, solo Él es digno. Venid, venid fieles todos, vengan y adoremos, cantad aleluya, solo Él es digno, pues solo Él es digno, solo Él es digno, pues solo Él es digno, oh Cristo el Señor. Con una estrella se anunció cuando el mundo recibió aquel que iba a salvar, aquel que vida vino a dar. Y oh, bella noche en Belén, que humilde vio al Rey nacer. Dios como hombre vino a ser, Dios con nosotros, Emmanuel. Cantamos gloria, gloria, gloria a Emmanuel. Nació el Rey. Vayamos hoy a celebrar la paz que se nos vino a dar. Solo Jesús es Salvador, solo Jesús es la razón. Y oh, bella noche
debió al rey nacer. Dios como hombre vino a ser. Dios con nosotros, Emmanuel. Cantamos gloria, gloria, gloria a Emmanuel. Cantamos gloria, gloria, gloria a Emmanuel. Cantamos gloria, gloria, gloria a Emmanuel. Nació el rey. Muy buenos días. Yo me llamo Woody Roland. Yo sé que es un nombre un poco raro, pero es el único nombre que tengo. Fue mi gran privilegio de ser parte de Príncipe de Paz por varios años. Y cuando yo pienso en mis 16 años de vivir en Costa Rica, debo decir, nuestra participación en Príncipe de Paz era una parte sumamente importante para nosotros. No tanto de nuestro ministerio, esto tenía que ver con la misión, sino con la comunión que nosotros compartimos con ustedes. Y esto fue para nosotros sumamente precioso. Durante esta temporada de Navidad, el mes de diciembre, yo he pensado mucho en el tema de ángeles por varias razones. Ahora eso es medio raro para mí porque nunca jamás he pensado mucho en ángeles. Yo no sé por qué, pero en mis 43, 44 años de ministerio ahora, nunca he pensado mucho en ángeles. No he predicado ni he enseñado sobre el tema mucho. Yo recuerdo que yo leí un libro de Billy Graham una vez. Yo creo que el título fue algo como Ángeles, los agentes secretos de Dios. Pero no era un libro muy profundo, más era un libro, bueno, Billy siempre tenía la manera de volver al mismo tema, ¿no? Del Evangelio, y tenía que ver con lo mismo siempre. Pero en esta temporada de pensar en ángeles, yo he investigado algunos de los libros que tengo en mi biblioteca personal y también, por supuesto, hoy en día buscando en Internet. Y yo he encontrado varias cosas muy interesantes, pero tal vez lo más interesante fue de los niños. Voy a leer algunos mensajes que yo vi de los niños sobre el tema de los ángeles. Lo primero viene de Olivia y ella tenía 9 años cuando escribió esto. Todos se equivocaron, los ángeles ya no tienen alas. Me olvidé la razón, pero los científicos están trabajando para descubrir eso. Suena muy interesante de ver el punto de vista de una chica así, ¿no? Esto viene de Mateo, de 9 años. No es fácil llegar a ser un ángel. Primero tienes que morir. Luego vas al cielo. Después todavía tienes que pasar por el entrenamiento para volar. Y finalmente tienes que aceptar usar las ropas que usan los ángeles. Esto de entrenamiento de volar siempre me da un poco de risa. Yo era un piloto antes de ser un pastor y pienso en los ángeles pasando por su entrenamiento para volar. Eso viene de Henry, de 8 años. Mi ángel de la guarda me ayuda con matemáticas, pero no es tan bueno con ciencias. Bueno, yo puedo entender y identificarme con Henry porque mi ángel de la guarda tenía algunos problemas con algunos temas académicos también, si yo recuerdo bien como niño.
Daniel, de 9 años, dice, los ángeles hablan en todo el camino mientras ellos te llevan volando al cielo. El tema principal es dónde te equivocaste antes que moriste. Yo creo que muchos se equivocaron mucho para morir. Y finalmente Antonio da su punto de vista de un chico de 9 años, un chico latino, cuando él dice, todos los ángeles deben ser niñas porque ellos tienen que usar vestidos y los niños no aceptarían eso. Bueno, Antonio seguramente era un chico latino, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros al pensar en ángeles en esta temporada, pensamos mucho en los ángeles que llegaron cantando en el cielo y cantaron a los pastores ahí en el campo. Y esos pastores escucharon esta música de los ángeles cantando y todos allá. También algunos de nosotros vamos a pensar que un mensajero angélico llegó a María, esta chica de pocos años realmente, un adolescente en su temporada y su cultura. Recibió este mensaje de un ángel que ella iba a tener un plan o parte principal en el plan de Dios. Esto debiera ser algo increíble. Por si acaso, no quiero ir en contra de Billy Graham, pero no parecía tan secreto este agente de Dios, ¿no? Pero muchos de nosotros nos olvidamos que también José, el padre terrenal de Jesús, recibió un mensaje de un ángel también. Y quiero leer este pasaje en esta mañana, ¿no? De Mateo, el capítulo 1, los versículos 18 al 25. 18 al 25 del primer capítulo del Evangelio de Mateo. Comenzando en versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José, antes que juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y el Señor va a bendecir su palabra. Escuchamos a su palabra para que también podamos entender la voz de Dios. Uno tiene que responder con mucho respeto a José, que él respondió al ángel así en esta forma. Él obedeció a Dios y también María. Y tal vez el regalo mayor que recibió a Jesús en la primera Navidad fueron padres que obedecieron a Dios. Y yo veo que Él respondió a Dios así, obedeciendo a Dios. Cuando pensamos en la Navidad, tenemos que admitir algunas cosas. Tenemos que entender que si nosotros vamos a entender la intención verdadera de la Navidad, uno no puede ignorar las tensiones de la Navidad. Permíteme repetirlo otra vez. Si uno quiere entender la intención verdadera de la Navidad, uno no puede ignorar las tensiones de la Navidad. Y hay muchas tensiones en esta temporada del año, ¿no? Especialmente en el año 2020.
¿Cuáles son algunas de esas tensiones? Bueno, primeramente, problemas que no podemos resolver. Problemas que no podemos resolver. En este año, tal vez ustedes están enfrentando algunos problemas aún de lo económico, de no poder visitar con la familia, de no poder viajar y estar con ellos. Esos son problemas que no podemos resolver. Después, hay otra tensión en la Navidad. Son personas que no podemos controlar. Personas que no podemos controlar. La Navidad sería un feriado excelente si no fueran por los parientes, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos parientes difíciles. Y algunas veces esto provoca mucha tensión en la Navidad. Otra tensión que tenemos en la temporada de Navidad son las expectativas que no podemos alcanzar. Este año, ¿cuánto me gustaría ver mis nietos que viven en Chicago? Con esto de COVID, yo no sé si esto va a ser posible o no. Aún en esta mañana, llegando aquí donde estoy grabando este sermón, Susana y yo estuvimos hablando sobre el tema, ¿qué podemos hacer en esto de esta Navidad para ver a nuestros nietos? Hay expectativas que no podemos alcanzar. Y quiero añadir uno más y voy a pasar el resto de nuestro tiempo en esta tensión. Y esos son los misterios que no podemos explicar. Hay cosas de la Navidad que no podemos explicar. Y son difíciles, son más allá de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión. Y simplemente no podemos entender esos aspectos de la Navidad. Bueno, ¿de qué estoy hablando? Yo puedo pensar en uno muy especial. Que Jesús, nuestro Señor Jesús, tenía y tiene un Padre Celestial que hace a Jesús Dios completo. Y también en el mismo momento tiene su Padre terrenal, José. Y se identificó con nosotros tanto que Jesús era y es hombre para la eternidad. Jesús es Dios y hombre. Es lo que nosotros llamamos en la teología la unión hipostática, que simplemente quiere decir la unión personal de Jesús. Que Jesús entró en su propia creación, se hizo hombre, se identificó con nosotros tanto, que ahora podemos decir que Jesús es y era completamente hombre y Dios. Ahora, volvemos a la historia un poco para entender lo que está pasando aquí. José era un hombre religioso. Sí. En su temporada, en su cultura, él era un hombre que seguía en su capacidad la ley de los judíos. Entonces, encontrando el hecho que María estaba esperando familia antes de estar casado con él decidió, siendo un hombre misericordioso, de divorciarle y ponerle aparte, en secreto. ¿Por qué? Porque en esta temporada una mujer que se encontró en esta situación podría ser matado por autoridades civiles, simplemente por este hecho de estar esperando familia sin ser casado. Entonces José era un hombre que sí tenía ganas de ayudar a María, sí, era un hombre no infiel, sino un hombre misericordioso, con ganas de ayudar a María en esta circunstancia. Y fue en este entonces que este ángel vino a José en sus sueños diciendo, no, este niño viene de Dios, está engendrado del Espíritu Santo. Y tú debes guardarle y darle el nombre, poner el nombre Jesús, un nombre bien diferente por si acaso. José, en esta temporada, debía dar el nombre de su padre a su primer hijo. Después a su segundo hijo hubiera puesto su propio nombre. Pero este nombre no tenía nada de ver y él dijo, yo voy a poner el nombre Jesús. En parte, esto
confirmó la profecía que encontramos y vimos en Mateo, pero ahora vamos a ver en Isaías 7:14. Isaías 7:14, donde dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Y Mateo, con ganas de ayudar a sus lectores a entender lo que está diciendo, él puso la explicación casi en paréntesis, que quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ahora, lo que hizo tan interesante esta declaración es que prácticamente está diciendo que Él era Dios y hombre, tan identificado con nosotros. Si cualquier religión en el mundo iba a declarar que un hombre era Dios, no hubiera sido los judíos. Los judíos tuvieron una vista muy alta de Dios, hasta tal punto que cuando ellos estuvieron leyendo sus escrituras, que nosotros tenemos como el Antiguo Testamento, y cuando fue escrito el nombre de Dios que encontramos en Éxodo capítulo 3, que ellos no deletrearon el nombre completamente ni pronunciaron el nombre. En vez de decir su nombre, Yahweh, Dios, que yo soy, yo escucho, yo veo, yo respondo, yo soy, el gran yo soy, que en vez de pronunciar su nombre, ellos simplemente dijeron Señor, Señor en su idioma. Entonces los judíos no iban a ser una persona o un grupo de personas para declarar que un hombre era Dios. Ahora, las otras religiones de su día, sí, tal vez. Las religiones del Oriente, muchos creen que Dios es una fuerza impersonal, muy impersonal, y esta fuerza podría habitar dentro de una mesa, un ser humano. Entonces no sería tan sorprendente para una de esas religiones para decir que un hombre tiene tanta esencia de esta fuerza impersonal para decir que él era un Dios. Las religiones del oeste, de los romanos y griegos, creían en dioses no todopoderosos, más fueron dioses débiles. Y muchos de esos dioses habitaron en el cuerpo humano para venir y visitar entre los seres humanos. Y entonces cualquier ser humano podría ser un Hermes o Zeus. Esto fue un tipo de Dios en disfraz. Los judíos otra vez no fueron así. Ellos creían que Dios era sumamente poderoso y sumamente personal. Ahora, si Mateo era el único autor bíblico para explicar esto, tal vez no tendríamos que prestar tanta atención, pero no es así. En Juan, el discípulo de Jesús, probablemente un pariente terrenal de Jesús, posiblemente su primo, él comienza su evangelio diciendo que Jesús era la palabra, el Logos, el Dios. Y él identificó a un hombre que él había visto durante todo su ministerio terrenal como Dios mismo. El apóstol Pablo, él era un hombre muy religioso, estaba bien en contra del cristianismo, pero él llegó a tal punto de aceptar a Jesús como Dios, y leemos esto en algo que Pablo escribió en Colosenses 2, los versículos 9 y 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él habita toda la plenitud de Dios. El apóstol Pedro, un hombre que era un hombre de negocio, un pescador, un discípulo de Jesús, un hombre que varias veces fue muy entregado a Jesús y otras veces
rechazando, no quisiera identificarse con Jesús, él dijo así en 2 de Pedro 1:1, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fue igualmente preciosa que la nuestra. ¿Notaron esto? Pedro está diciendo, nuestro Dios, Jesucristo. Él había aceptado a Jesús como Dios. Ahora, aun con todos los autores bíblicos diciendo esto, Pedro, Pablo, Juan, Mateo, todavía no vale nada si Jesús mismo no se identifica como Dios. Pero Él lo hizo y voy a pasar por esto paso por paso. En los evangelios Jesús constantemente, continuamente está perdonando pecado y esto provocó muchos problemas. Él perdonó pecado y los fariseos, los líderes religiosos de su tiempo, ellos dijeron, solo Dios puede perdonar los pecados. Sí, solo Dios puede perdonar a los pecados. Y Jesús debiera mirarles con una media sonrisa, ¿no? Sí, es cierto. Solo Dios puede perdonar los pecados. También Jesús declaró, yo voy a volver para juzgar este mundo. ¿Quién puede juzgar el mundo? Yo no puedo hacerlo. El presidente de los estados, especialmente el presidente actual, no puede juzgar a los estados, al mundo. Pero Dios sí puede juzgar el mundo. Y Jesús dijo, yo voy a volveré y voy a juzgar las naciones. En el capítulo 7 de Hechos hay personas orando. ¿Y a quién están orando? A Jesús. Solamente voy a orar a Dios. También en Juan 21 vemos Pedro otra vez hablando y él dijo, Jesús, tú sabes todas las cosas, tú sabes todo. Solo Dios sabe todo. En Juan capítulo 10, que es un capítulo muy importante en mi vida personal porque fue por medio de Juan 10 que yo recibí a Jesucristo como mi Salvador. Nosotros vemos que Jesús es quien da la vida eterna. ¿Quién? ¿Quién puede dar la vida eterna? El pastor no puede dar la vida eterna. Yo no puedo dar la vida eterna. Solamente Dios puede dar la vida eterna. Y hay un versículo muy, muy especial para mí. Y eso es lo que encontramos en Juan, el capítulo 8, el versículo 58, donde Jesús está hablando a un grupo de líderes judíos. Y él dijo, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y aunque eso es difícil de ver en español o en castellano, nosotros vemos que Jesús usó el nombre de Dios para identificar a sí mismo. Y los líderes judíos entendieron esto. Y ellos sí tuvieron ganas de matarle por la blasfemia en este momento. Pero Jesús dijo, yo soy el gran yo soy. Ahora, ¿y qué? Esa es la pregunta que debemos tener ahora. Si Jesús era y es Dios, ¿qué? ¿Qué me importa? ¿Cómo impacta mi vida? ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de todo esto? Bueno, primeramente, yo creo que debe provocar una crisis personal en nuestras vidas. Sí, no he mal hablado. Una crisis personal en nuestras vidas. Cada vez que Jesús se reveló a los hombres, Él provocó crisis. Una crisis es cuando tenemos que decidir en cuál camino vamos a ir. Llegamos a este cruce de caminos y tenemos que mirar y pensar, ¿y dónde vamos a ir? Eso sí es una crisis. En la Biblia yo veo que algunos vieron a Jesús y como ya hemos visto, cuando se dieron cuenta de lo que Jesús dijo, la crisis para ellos fue, vamos a matarle, vamos a terminar su vida. Otros, ellos tuvieron temor y ellos dijeron,
Tienes que alejarte, Jesús, porque yo soy un hombre pecaminoso. Y esto pasó con algunos hombres. Y otros, algunos, se inclinaron, se rodearon y ellos adoraron a Jesús como Dios. Ahora, no quiero desilusionar a nadie aquí, ¿ok? Pero antes de ser cristiano, yo no era cristiano. Y durante mis años en el colegio, yo tuve un descanso para el almuerzo, que yo pude salir del colegio por, yo creo que fue algo como 45 minutos. Y cada día durante mi tiempo de almuerzo, en vez de comer mi almuerzo ahí en el colegio, yo fui a un sala de billar. Y no soy tan bueno en el juego, pero ustedes van a notar que tengo que usar un bastón ahora. En el mes de agosto yo fracturé mi talón y hasta hoy en día yo tengo que usar el bastón para pararme así, para predicar. Y en este juego de billar, yo tuve ganas de siempre romper este grupo de pelotas. Y en esto yo vi a todas las pelotas yendo por diferentes partes de la mesa. Hermanos, ¿por qué hablo de esto en un mensaje de Navidad? Porque yo creo que Jesús es como esta pelota que usamos para romper todas las otras pelotas. Y así entonces nosotros vemos que Jesús tiene este mismo impacto en nuestras vidas. Yo creo que también por medio de esto de Jesús como Dios, nosotros tenemos una esperanza para lo que puede ser la vida. Bueno, hermanos, eso no es todo lo que tenemos aquí en este mensaje, porque Él es Dios, sí, pero dice Emmanuel, Dios con nosotros, Dios identificado con nosotros. Entonces, sí, Él es Dios, pero también se identificó y llegó a ser humano. La doctrina de la Navidad es que Jesús, siendo Dios desde la eternidad, Él entró en su propia creación. Él entró en tiempo y espacio y se identificó con seres humanos como nosotros. Eso es lo que yo intenté de decir, que en la Navidad tenemos misterios que no podemos explicar. Hay algunos misterios en la vida que podemos entender por la evidencia, pero no podemos entender. Para mí es muy difícil la Trinidad. Yo puedo explicarlo, yo puedo llevarles a los versículos, pero al final de cuentas es más allá de mi capacidad de entender. Entonces, así con la unión de Jesús como Dios y hombre, yo tengo que poner mis brazos de fe alrededor de la evidencia. Tengo que poner mi fe, no en nada, pero yo pongo mi fe en la evidencia. Entonces, como vimos a la evidencia de su deidad, tenemos que mirar también paso a paso otra vez a la evidencia de su humanidad. Primeramente, Jesús nació. Eso es lo que estamos celebrando en la Navidad, que Jesús nació. Y no importa lo que dicen las películas de Hollywood, pero yo puedo decir que cada ser humano que nace de una mujer es un ser humano. No va a llegar a ser otra creación o otro tipo de animal. Si alguien nace de una mujer, es un ser humano. No importa el color, no importa la cultura, es un ser humano. Y Jesús nació como cualquier de nosotros. También, Él crecía como niño, como cualquier de nosotros. Yo no sé, pero seguramente él se cayó y se lastimó las rodillas jugando, se ensució. Yo no sé si ellos tuvieron algo como intermedio, los años cuando uno tiene 12, 13, 14 años, que son años muy difíciles en la vida de un adolescente o preadolescente,
Pero Jesús tuvo que pasar por esos años también. Él crecía como cualquier otro niño de su edad en esta cultura, en esta época. Dice en Juan, el capítulo 4, versículo 6, que Jesús se cansó. Sí, se cansó. Yo vivo en un pueblo un poco lejos de donde estoy grabando ahora. Cada mañana y cada tarde yo tengo que manejar como 50 minutos. Y algunas veces manejando el auto yo llego a estar así. Odio esto. Odio estar cansado así en esta forma. Algunas veces yo tengo que entrar en una tienda para comprar una Coca-Cola o algo para despertar mis ojos un poco. Mejor un café, pero no es café tan bueno como café de Costa Rica. Pero Jesús también, como yo, se cansó. También Él llegó a tener sed. Fue la otra noche nomás que Susana me despertó y dijo, Woody, ¿puedes ir y conseguirme un poco de agua? Tengo sed. Sí, mi querida. Entonces yo fui a la cocina para conseguir algo de agua para Susana. Por supuesto voy a hacerlo. Es una necesidad de cualquier ser humano y Jesús también tenía sed. También como nosotros, como ustedes y como mi persona, Él llegó a tener hambre. Yo no sé si ustedes son como yo, pero si yo tengo algo de hambre, yo puedo ponerme un poco ansioso, de mal humor. Algunas veces cuando yo hablo en cierta manera a Susana, ella me pregunta, Woody, ¿tienes hambre? Espero que Jesús no tenía este problema, pero pues Él llegó a tener hambre. No solamente esto, pero Él llegó a sentirse débil. En Mateo 4:11, Lucas 23:26, Él llegó a tener debilidad física. Yo ya hablé de mi bastón aquí. Me da un poco de vergüenza de que yo tengo que andar en público con algo así, pero hermanos, no soy capaz de andar sin este bastón hoy en día. Por si acaso, es sí un bastón de Costa Rica que Susana tenía hace años. Entonces, Él era débil como yo soy débil. Aquí hay otro. En Hebreos 2:18 vemos que Él experimentó la tentación como cada uno de nosotros experimentamos la tentación. ¿Sí? Tal vez aún más, pero Él, no como nosotros, resistió la tentación. Finalmente, en Lucas 23:46 vemos que Él murió. Él murió. Este ha sido un año muy difícil. Yo no sé cuántos seres queridos ustedes han perdido por medio de esta pandemia de COVID, pero yo he visto personas morir. Mejor dicho, yo he visto a personas entrar en el hospital y no salir vivos. Hermanos, lastimosamente, morir es parte de la experiencia humana. Cuando yo pienso en ustedes ahí en Príncipe de Paz, yo pienso en muchos que yo he conocido ahí en la iglesia, que ya están en la presencia del Señor y les extrañan. Les extrañan. Ellos fueron amigos míos y estoy anticipando de verles un día en el futuro. Jesús murió. En cada manera, Él llegó a ser un ser humano. Y aquí hay un pensamiento muy interesante. No era simplemente un ser humano en los 33.5 años que Él tenía de su vida terrenal, pero Él sigue identificado con nosotros para toda la eternidad. Fue el teólogo McLaren, fue Dugan, que dijo que el polvo de la tierra reside en el trono del cielo. El polvo de la tierra reside en el trono del cielo. Él se identificó con nosotros para toda la eternidad. Ahora, ¿qué impacto tiene esto para nosotros? Como yo he dicho, que siendo que Él es Dios, nosotros podemos tener esperanza en esta Navidad. Ahora,
¿qué implica esto para nosotros? Que Él era y es ser humano. Primeramente, tenemos un Dios que entiende nuestro sufrimiento. Sí, Él nos entiende. ¿Ustedes se sienten solos en este año? ¿Ustedes han experimentado la traición de un buen amigo? ¿Ustedes han experimentado la falta de cosas materiales? ¿Han enfrentado la muerte? También Él. También Jesús. Algunos de ustedes van a decir que, Woody, no entiendes. Yo he orado a Dios por cosas que son importantes y Él ignoraba mi oración. ¿Y qué piensan de ustedes de Jesús en Mateo 23, 39? Él está orando ahí en el jardín antes de ser crucificado. Él dice, Padre, si puede pasar de mí de esta copa, por favor. Jesús entiende el dolor de una oración no contestada. Otros de ustedes tal vez van a decir que Dios me abandonó en mis momentos más difíciles en la vida. ¿Y qué piensan de Jesús? Cuando Él estuvo ahí en la cruz y Él dijo, mi Dios, mi Dios. Y Él se sintió completamente abandonado de su Padre Celestial. Jesús ha estado en cada lugar donde tú has estado. Él ha experimentado la oscuridad que tal vez están experimentando ahora. Y Él ha experimentado aún más de lo que ustedes han experimentado. Yo creo que Jesús nos llega en las actividades normales de ser un ser humano. Tengo una implicación más de que Jesús era un ser humano también, era y es. Y es que nosotros no tenemos pretexto ni excusa para no seguirle, de seguir sus pasos. Ustedes que me conocen no tienen ninguna sorpresa que yo estoy llegando a este punto. La vida de Jesús es algo que Él nos dejó para imitar. Él está llamándonos por medio del mensaje de Navidad que Jesús entró en su creación, llegó a ser como nosotros, para decir que nosotros debemos imitarles, debemos llegar a ser seguidores de Él, que vamos a imitar su carácter y sus prioridades en la vida. Yo creo que eso sí es donde tenemos que dejar este mensaje con la gran pregunta, ¿cuál va a ser tu respuesta? Sí, Jesús es Dios. Jesús llegó a ser humano como nosotros. Y ahora, hermanos, tenemos que responder, ¿qué va a ser nuestra respuesta? ¿Vamos a tomar en serio la encarnación de Jesús o vamos a tomarlo como cualquier otro mito religioso? Si aceptamos que Jesús entró en tiempo y espacio, que Jesús entró en su creación, nosotros tenemos esta crisis, si vamos a seguirle o no. Por supuesto, mi gran deseo es que ustedes respondan con la respuesta sí. En este año de 2021, yo voy a seguir a Jesús, Jesús quien es y era completamente Dios y hombre. Y Él va a ser mi Señor. Yo voy a obedecerle, imitarle y llegar a ser una expresión de Jesús en mi familia, en mi cultura, en mi mundo, en este próximo año de la vida. Pero solamente ustedes pueden contestar sí o no. Mi oración es que ustedes dicen sí. Ha sido un gran placer de poder compartir con ustedes una vez más. Fue mi deseo y de Susana de llegar y visitar a ustedes en el marzo pasado, pero bueno, sabemos lo que pasó en el mundo. Nunca jamás deben pensar que estamos olvidándonos de ustedes, mas ustedes siempre van a estar aquí en nuestros corazones. Feliz Navidad
Que Dios les bendiga y que ustedes recuerden, Jesús llegó a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Santa la noche, hermosa las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos envió el Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorar a Cristo reverente. Oh, noche divina nació el Salvador. Oh, noche divina nació el Salvador. Aleluya, nació el Salvador. Aleluya, del cielo descendió. Aleluya, nació el Salvador. Aleluya, del cielo descendió. Y hoy adorar a Cristo reverente. Oh, noche divina nació el Salvador. Oh, noche divina nació el Salvador. Y aleluya, nació el Salvador. Y aleluya, del cielo descendió. Aleluya, nació el Salvador.
del cielo.